mayoría de los ejemplos son escritores de Hispanoamérica y solo uno dentro de la literatura española. El primero de ellos corresponde a la literatura española. Salvador González Anaya fue poeta y novelista español. Comenzó como poeta regional con la obra Canto sin eco de 1899, libro prolongado por el poeta y político Manuel Reina, al que siguió Medallones de 1900. Ambos poemarios se situaron dentro de la estela de la corriente del modernismo del propio Rubén Darío. Mayor reconocimiento crítico alcanzó 5 años más tarde su novela Rebelión de 1905, en apariencia próxima al ideario anarquista. El Canto sin eco, bueno, una de las obras, Medallones, dentro de la corriente modernista, de la herencia de Rubén Darío, y la última fue Rebelión, más un ideario cercano al pensamiento anarquista. Por cierto, Canto sin eco lo prolongó otro escritor y además político como fue Manuel Reina. Una figura que no es tan conocida, pero que su huella es importante en la literatura contemporánea española. Y de la literatura española a la literatura hispanoamericana. Ricardo Miró fue escritor panameño, considerado el gran poeta nacional, es decir, de su país, de Panamá. En su juventud cursó estudios de pintura en Bogotá, que bueno, tuvo que interrumpir por razones políticas, vivió la efervescencia de la construcción del canal por los franceses y las convulsiones de la fundación de la República de Panamá en 1903, y experimentó muy sensiblemente la presencia sajona en el territorio ismeño. Una de sus obras es La leyenda del Pacífico de 1925. Ricardo Miró lo que vivió al final es casi la política y por razones políticas tuvo que dejar la pintura y vivió bueno, la fundación o la construcción de un nuevo país como fue la República de Panamá y bueno, pues también la construcción por parte de Francia y la presencia sajona también en Panamá. Vicente Acosta fue poeta, crítico literario y promotor cultural salvadoreño. Perteneció a la segunda generación romántica. Director de la revista La Quincena, considerado uno de los renovadores de la poesía nacional. Y la obra es La Lira Joven de 1890. Ambos son importantes escritores en el ámbito no solo de sus países, sino de todo el ámbito iberoamericano. José Agustín Balseiro fue escritor puertorriqueño. Cursó los estudios secundarios en Estados Unidos. Obtuvo el título de abogado en la Universidad de Puerto Rico. Residió en España durante 6 años y posteriormente, salvo algunos breves periodos de estancia en su país, profesó en la Universidad puertorriqueña entre 1936 y 1938. Se dedicó a la enseñanza de materias filosóficas en diversas universidades: Illinois, Northwestern y Miami. Fue también miembro de la Real Academia Española de la Lengua y una de las obras es Flores de Primavera de 1919. Balseiro estuvo en España, viajó, estuvo también en Puerto Rico, donde enseñó durante 2 años en la Universidad puertorriqueña, pero prácticamente donde enseñó la materia filosófica fue en Estados Unidos. Diego Dulé Urrutia fue poeta chileno, su obra se centró en el paisaje y los pobladores de la región de Arauco, anticipó el regionalismo de tipo criollista y en 1958 recibió el Premio Nacional de Literatura. Y la obra es 20 años de 1898. Ambos escritores han dejado huella importante en sus respectivos países, pero en todo el ámbito de Hispanoamérica o Iberoamérica. Hernán Díaz Arrieta, o con el seudónimo Alón, fue ensayista y crítico chileno, respetado y leído con fervor. Fue en su tiempo el principal árbitro de las letras nacionales y el más constante y refinado de los críticos chilenos. Y una de sus obras es Historia personal de la literatura chilena, de 1954. Díaz Arrieta, o el seudónimo Alón, fue uno de los escritores más respetados, leídos, el principal árbitro de las letras nacionales de Chile, uno de los más constantes, refinados críticos de su país. Augusto Dalmar fue escritor chileno, perteneció a la generación de 1900, colaboró en los periódicos, en diversos periódicos como La Tarde y La Ley, y dirigió una revista, la revista Luz y Sombra. La obra es Palabras para canciones de 1942. Dalmar fue también uno de los escritores más importantes de Chile, colaborando en periódicos y fundando, más que fundando, no, dirigiendo la revista Luz y Sombra. Carlos Sabat Ercasti fue poeta uruguayo, también destacó como periodista algunos años, también como profesor universitario de literatura española, estuvo como presidente del Ateneo de Montevideo y de la Academia Nacional de las Letras, y la obra es Los Adioses de 1929.
Sabat Ergasti fue uno de los escritores más importantes en Uruguay porque aparte de ser escritor, destacó como periodista, destacó como profesor de la literatura española, fue presidente de la Ateneo de Montevideo y de la Academia Nacional de las Letras y uno de los más importantes en Uruguay, pero en el ámbito también de Hispanoamérica. Si yo comento, bueno, pues, en torno a cuántos escritores o artistas masculinos conocemos, hay muchos, pero desgraciadamente yo y bueno, mucha gente desconocemos a muchas escritoras y artistas, es decir, mujeres que han dejado huella no solo en las ciencias sociales, sino también en las ciencias. Pues si hablamos, conocemos a cuatro escritoras o a artistas de las ciencias sociales. Una pena, pero Occidente es así. Ercilia Ramos de Argote fue poetisa y educadora panameña. Cursó sus estudios elementales en la escuela primaria de su población, de donde pasó a la capital para obtener el título de maestra de enseñanza primaria en la Escuela Normal de Institutoras. Posteriormente se matriculó en el Conservatorio Nacional para cursar allí estudios de métrica con el profesor Enrique Ruiz Bernacci y poco después ingresó en la Universidad de Panamá, donde realizó algunos cursos sobre literatura y técnicas pedagógicas. Y una de las obras es Hojas Eternas. Una mujer como Ercilia Ramos de Argote que dejó huella en la literatura hispanoamericana, que es muy importante, pero que no se conoce en España. Es verdad que en América del Sur es de las más importantes. Y desgraciadamente, como pasa en América del Sur, en Europa y en el mundo occidental, mm, muchos de los libros, las ciencias sociales han olvidado a las mujeres. Una pena, una que deberíamos de replantearnos bueno, reformar, construir unos nuevos cimientos que ya no son los del siglo XIX, sino que tienen que ser los del siglo actual. Y podríamos ir cambiando un poco también la manera también de percibir por parte primero de los políticos y luego ya más concretamente sería la sociedad, que es el conjunto de un país. Por ejemplo, España o cualquier país, o la población europea o americana o sudamericana. Rafael Alberto Arrieta fue poeta y crítico argentino. Pasó su infancia en Europa y estudió letras en las universidades de Buenos Aires y La Plata. Además de que fue profesor de literatura y rector del Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, donde él mismo estudió, también presidió la Academia Argentina de Letras. Y una de las obras es Introducción al Modernismo Literario de 1956. Arrieta es uno de los escritores más importantes de Argentina. Ángel de Estrada también fue poeta y narrador argentino, seguidor de Rubén Darío. Sus páginas más célebres confirmaron la consolidación del espíritu modernista en la escena rioplatense. Su obra influida por un escritor europeo, más concretamente de Italia, como fue Gabriele di Annunzio, se inició con el volumen de la poesía Alma Nómada de 1908 y con la novela el triunfo de las rosas de 1918. Con esa novela la cual concluyó el propio Estrada. Dos escritores masculinos importantes, una escritora, una mujer importantísima que está olvidada en el mundo occidental. Arturo Ambrogi fue escritor panameño. Apreció las costumbres de su país, El Salvador, y la atracción paralela que sintió por las culturas de tierras lejanas marcaron de manera singular su obra creativa. Y la calidad de su obra y su estilo mordaz lo ubicaron entre los escritores más importantes de Panamá y aparte también de todo el ámbito hispanoamericano. La obra es Cuentos y Fantasías de 1895. Alfonso Cortés fue poeta nicaragüense, perteneció a la generación postromántica de Azarías Payáis y Salomón de la Selva, perteneció al simbolismo, con una especial influencia de Marmalle. Fue autor de una poesía hermética, esotérica y metafísica que la crítica considera absolutamente singular. Y la obra es Poesías de 1931. Todos los que he hablado, salvo uno que es español, y la mayoría son, bueno, todos los que acabo de hablar o estoy hablando son desconocidos en España, incluso el propio escritor español. Muchos de ellos son muy importantes en todo el ámbito de América del Sur. Y para finalizar, la literatura más reciente con Óscar Acosta, que fue poeta, narrador, editor y periodista hondureño, junto con José Luis Quesada, uno de los principales miembros de la generación del 50, caracterizada por el deseo de renovación del lenguaje y la cuidada elaboración metafórica. Y la obra es Poesía hondureña de 1971. Con ello finalizo. He hablado pues, de un ejemplo de escritor español y el resto
es la evolución desde el siglo XIX hasta el siglo XXI de todo el ámbito literario en Hispanoamérica. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y repito que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.